hablar de cultura, motor de la transformación urbana, y bueno, yo creo que es imposible desligar un poco este tema de las recientes elecciones que hemos tenido, sobre todo, en este caso, sobre todo en Barcelona, porque también es la temática un poco que manejan mejor los invitados. Tengo como un eco, ¿no? Hay como un eco. Hay como un eco. Bueno, pues voy hablando. Es evidente que el proyecto de las grandes ciudades en torno al tema de la cultura está dependiente totalmente de los partidos políticos que gobiernan esas ciudades y bueno, evidentemente por eso las elecciones que acabamos de vivir estarán de telón de fondo todo el rato durante la charla. También bueno, vamos a hablar del papel de la cultura en la transformación de las ciudades, pero también se puede dar una vuelta a este enunciado y preguntar cuál es el papel que juegan las ciudades en la transformación de la cultura, no solo la cultura hacia las ciudades, sino también hacia otro lado. Y para hablar de estos dos temas hemos traído a dos periodistas y escritores que han trabajado este tema últimamente bastante. El primero, Miquel Molina, es director adjunto de La Vanguardia desde el año 2013. Además, últimamente ya ha iniciado una serie de artículos en los que reflexiona mucho sobre el tema de la cultura y la ciudad global y este tipo de asuntos que hablaremos hoy. También ha publicado varias novelas, siendo la última de ellas La Sonámbula, en Destino, que es una novela así un poco de corte hitchcockiano, en la que una profesora de baile trata de averiguar qué ocurre con una vecina que tiene... Esto es un thriller que ya lo leerán ustedes porque queda fuera del debate de hoy, pero bueno, queríamos resaltarlo. Y lo que nos interesaba más resaltar aquí era sobre todo un pequeño ensayo que han publicado que se titula Alerta Barcelona, adiós a la ciudad autocomplaciente, en Libros de Vanguardia, que ahí recuerda, digamos, cómo era la Barcelona que ya no existe y reflexiona sobre la Barcelona que tenemos y la Barcelona hacia dónde tiene que ir esa Barcelona, siempre desde el punto de vista de la cultura, digamos. Él trata de explicar desde el punto de vista cultural cómo se puede ayudar a una ciudad a que prospere y cómo la ciudad también puede ayudar a que la cultura prospere. Y es el último libro que ha publicado, que como ya sabéis los tenéis ahí en el mostrador si alguien está interesado en estos libros. Por otra parte tenemos a Iván de la Nuez. Es cubano, nacido en La Habana en 1964, pero residente en Barcelona, no tengo el año, pero ya desde hace casi 30 años, o sea, casi un barcelonés más. Y es un ensayista, crítico de arte y, curator o comisario de exposiciones. Y tiene también muchos libros publicados, pero principalmente sus libros se dedican al arte y a la política. Pero el último que ha escrito es Teoría de la Retaguardia, con el subtítulo Cómo sobrevivir al arte contemporáneo y a casi todo lo demás, que también, no sé si lo tenéis allí, pero es uno de sus últimos libros, en el que elabora una teoría sobre el modo en el que el comunismo encontró cobijo en el arte contemporáneo tras la derrota política. Creo que más o menos esta es la idea del libro. Y aparte también demanda el libro una autocrítica constante del mundo del arte y hay una crítica feroz a lo que llama la sucursalización o McDonaldización de los museos. También ha sido comisario o curator de varias exposiciones, siendo las últimas Pintar contra el tiempo en el 2018 y Nunca real, siempre verdadero, 2019. Y al mismo tiempo es articulista de opinión en diversos medios y donde vamos publicando muchos textos, muchos de ellos hablan sobre la importancia de las ciudades y del arte o de la cultura en general dentro de esas ciudades, el papel que juegan. Y yo creo que para arrancar me gustaría hacer como una pregunta que es un poco amplia, pero a ver cuál de los dos quiere empezar, que sería el papel que juegan las ciudades actualmente, no solo en la economía, sino en el funcionamiento global del planeta. La idea de ciudad global, ¿cómo creéis qué idea debe desarrollarse hoy para que las ciudades sean pequeños estados y funcionen de un modo autónomo? No sé quién arranca. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en esta mesa, de estar en el evento. Gracias a José Luis, también a la Asociación de Escritores y al hotel. También comprendo que cuando nos invitaron sabían que contaban con gente dispuesta a este enorme sacrificio de estar aquí este fin de semana. Nosotros no estamos aquí. Vamos a entrar un poco en el tema. Yo creo que si ha sido sacudido un estamento en los últimos 30 años ha sido el de la ciudad, y particularmente es de la ciudad occidental. En el año 89, cuando se desploma un imperio como el comunista y empieza lo que se llama la era global,
de repente las ciudades empiezan a ser estandarizadas mediante un canon bajo el cual de alguna manera, y por decirlo pronto, esas ciudades comienzan a parecerse cada vez más a sus aeropuertos. Son ciudades relativamente neutras, son ciudades que van perdiendo sus pequeños sabores y sus distintos recovecos para hacerse más planas, comienzan a ser de alguna manera no solo McDonaldizadas, sino uberizadas, como se ha dicho. Es decir, esas ciudades comienzan a participar de una estandarización cultural muy importante. Hay momentos en que en casi todas ocurre siempre lo mismo, los mismos conciertos, los mismos festivales, los mismos casi biotipos. Tú vas a una inauguración de una exposición en Roma o en Berlín o en Barcelona y casi te encuentras a las mismas personas, o si no a sucedáneos de esas personas. Es decir, hay un proceso de desidentificación de esa ciudad. Recordemos que cuando cae el comunismo, siempre me ha gustado pensar que también cayó una forma de producir para empezar por otra. Es cuando un PC, que es el Partido Comunista, le da paso a otro PC, que es el Personal Computer. Y aquellas sociedades que se decían basadas en el trabajo manual, en el trabajo del proletariado, son dictaduras del proletariado, le dan paso a unas democracias virtuales, digitales, casi postdemocráticas, que cambian el sistema productivo. Y ahí me parece que no es moco de pavo lo que ha pasado en la ciudad. De repente esa ciudad es como la punta de lanza de una especie de modelo estándar del mundo, por así decirlo, la ciudad occidental sobre todo me estoy refiriendo. 30 años después, que en historia antes eso no era nada y ahora es mucho, después de ese acelerón enorme que supuso la globalización, por una vía o por otra, lo que sí es cierto es que eso está haciendo aguas por todas partes y ahora mismo hay unos procesos de recuperación de algún modo identitario nacional, que puede ser lo que está pasando en Cataluña, pero no es ajeno al Brexit, o lo que está diciendo Donald Trump, que es hacer América de nuevo grande, y que de repente uno de los presidentes más neoliberales que se recuerden también desde Roosevelt, yo creo que yo no veía un presidente tan proteccionista. Y eso es una ambigüedad en este señor que debería servirnos para no burlarnos tanto e interpretar cuáles son las dos manos con las que está jugando de cara a los Estados Unidos y de cara al mundo. Bueno, el caso es que casi surgida de esa gran remoción de la globalización, la ciudad vuelve a crujir y se le pretende ahora que se reconcilie con unas formas de identidad supuestamente preexistentes que no lo eran tanto, y de repente esa ciudad ya deja de ser una ciudad estandarizada, pero no encuentra la manera de plantear una capitalización de una identidad que ya no existe porque la globalización de algún modo la demolió. Y la situación que tiene es casi peripatética. Las ciudades tienen una situación trágica en el mundo global, en este occidente. Y en el caso, bueno, ya cuando entremos en Barcelona, evidentemente aquí pasamos de un modelo socialdemócrata, era enorme cantidad de dinero público para la cultura y las artes. Barcelona llegó a ser una especie de laboratorio socialdemócrata en las artes y la cultura, a lo que se llama la sustitución del modelo por la marca, que es lo que hacen los neoliberales con la privatización de una serie de servicios. Hay una cultura de servicios, así como una economía de servicios, pero que en realidad ni hay vuelta atrás al modelo público socialdemócrata, y yo creo que la marca tampoco ha funcionado. Es decir, el modelo neoliberal basado en el dinero privado no ha funcionado en las ciudades latinas, no sé, quizá un poco más en las anglosajonas, porque el dinero público el dinero privado se beneficia de lo público, de los modelos públicos, pero realmente resuelve poco a nivel cultural, como estamos viendo aquí. Es un poco la idea que tengo yo. Buenas tardes, y gracias por estar aquí acompañarnos en esta hora un poco crítica de la tarde. Yo comparto en términos generales la apreciación que hace el panorama que nos ha presentado Iván. Entonces, para complementarlo, iría un poco a ver qué entendemos ahora, cómo está viviendo esto el ciudadano y la ciudadana global, ¿no? Yo creo que está en estado de shock. Está en estado de shock porque ve que su ciudad cambia por diversas tendencias, ¿no? Por una parte la inmigración, por otra parte la estandarización de la cultura, de la oferta comercial, del paisaje, de los hábitos, y al mismo tiempo se reconoce también como ciudadano o ciudadana de otras ciudades.
sea, la facilidad con la que podemos acceder a ese mundo global hace que tu percepción respecto a tu ciudad se amplíe a otras ciudades, y eso te obliga a comparar, te hace comparar. Entonces sometes a tu ciudad a una serie de comparaciones no siempre justas por lo que estás viendo en el entorno, aunque a veces también está bien porque esto estimula tu espíritu crítico, ¿no? Yo creo que el estado de shock, yo creo que lo explicaría muy gráficamente en que está apareciendo como una ciudad una ciudad que se desparrama por una serie de ciudades, ¿no? Que sería, pues, si empezamos por el caso de Barcelona con la Rambla, ¿no? Yo creo que tiene mucho más que ver la Rambla con el eje de Notre Dame, Leicester Square en Londres, Unter den Linden, Via Caizzaioli en Florencia, ¿no? La ruta de Ponte de Rialto a San Marco. Esto es una ciudad en sí que ha ido surgiendo sin que nos diéramos cuenta, y de la que todos somos, los que vivimos en estas ciudades, ciudadanos, y tenemos mucho más que ver con esta ciudad que con, volviendo al ejemplo de Barcelona, con un barrio de Nou Barris o con un pueblo de las comarcas de Tarragona, ¿no? O sea que, y esto también, a la vez, cuando introducimos aquí el otro eje que planteabas tú, el eje de la identidad, ¿no? De la recuperación de esa identidad, del miedo o de las sensaciones de inseguridad que pueden llevar a recuperar esa identidad, se añade a ese conflicto, ¿no? Genera más conflicto para este ciudadano que está en estado de shock viendo cómo su ciudad no la reconoce, ¿no? Porque en esta idea de esta búsqueda de la identidad pasada, esta recuperación de la identidad pasada, nos haría pensar un poco, vamos a centrarnos un poco en Barcelona, que es de donde sois los dos, nos haría pensar qué era esa Barcelona, o qué idea tenemos de esa recuperación de identidad, cuál se supone que es la identidad que teníamos antes, o si realmente no será toda una ficción que nos hemos montado en torno a que Barcelona era un lugar diferente al que realmente era. No sé, en esa búsqueda de identidad, Barcelona cómo debe situarse, digamos. Sí, a ver, mi opinión es que hay una especie de regreso a un lugar que no existió, pero eso no es solo un problema barcelonés o catalán, realmente pasa mucho. La gente que nos hemos desplazado, nos hemos ido de nuestros países, guardamos una memoria que no tiene nada que ver con lo que ha pasado, porque la gente de ahí ha seguido avanzando y tú te quedas congelado en el tiempo. Lo que sí ocurre, y me parece que sí tiene algo en este impacto, en este estado de shock que decía Miquel de algún modo, es que si esa ciudad no está conforme, o sea, no está bien, no está cómoda en la globalización, porque se suponía, y eso fue la apuesta, digamos, quizá la única nostalgia que yo pueda tener, porque yo llevo en el 92, antes de las Olimpiadas, es la idea que se tuvo aquí de una ciudad-estado. Es muy mediterráneo, muy ateniense, también es azteca, los aztecas tuvieron 9 ciudades-estado, pero bueno, que es la ciudad-estado, que es algo más que una capital de una autonomía o de una nación, pero es menos que un país. Y a partir de ahí la cultura intentó casi suturar una serie de otras carencias que tenía la ciudad. No podía ser una serie de capitalidades, pero culturalmente sí. Y esa fue la idea, digamos, del otro Maragall. Crear una ciudad-estado que no es exactamente cualquier otra capital. Ahora cuando Quim Torra dice de repente que Girona sí se ha comportado bien como capital del Procés y no Barcelona, yo creo que no está hablando de Girona, sino está hablando de Barcelona. No es que Girona se haya comportado bien, es que Barcelona se ha comportado mal, porque no puede ofrecer las sustancias que este proyecto merece o requiere. ¿Sí? Barcelona es todavía insubordinada, Barcelona es una ciudad mezclada todavía, Barcelona no puede ofrecerse como esa capitalidad que él demanda. En cambio, lo que sí había sido Barcelona es una especie de intento de ciudad-estado. Y me parece que esa puede ser una de las nostalgias no independentistas. La nostalgia independentista sería, para entrar ya en materia, una ciudad esencial, una ciudad que sea capaz de capitalizar las esencias, no la ruptura de las esencias. Y eso es muy difícil en un componente urbano occidental, en un componente urbano de la envergadura que puede tener Barcelona o puede tener cualquier ciudad europea. Es muy difícil que una ciudad sea la salvaguarda de las esencias nacionales de ningún lugar, hasta el punto de que, bueno, Estados Unidos es la evidencia. Washington y Nueva York y Los Ángeles no son los Estados Unidos. Ni Londres es ni Londres ha secundado el Brexit. Exactamente.
Y aquí daba la sensación de que Barcelona funcionaba un poco como una cápsula, como una ciudad-estado, hasta hace 2-3 años, en que se ha visto sometida a las turbulencias del conflicto político, de la que ya veremos cómo sale. Yo sobre el tema de la ciudad que recordamos, la ciudad que llegamos, claro, hay que tener mucha prevención contra la nostalgia, ¿no? Pretendemos que la ciudad no haya cambiado cuando nosotros sí que hemos cambiado, ¿no? Claro. Bajando muy al terreno de los ejemplos, ¿no? Hace poco me entrevistaba un periodista danés antes de las elecciones municipales y sobre cómo veía yo Barcelona, ¿no? Entonces cuando acabé le pregunté cómo lo veía él. Es un tipo que vive en Barcelona, es corresponsal de un periódico danés en Barcelona. Y dice, hombre, yo llegué aquí a principios del año 2000 y claro, había una energía que ahora no la encuentro. Me explicaba, ¿no? Salían festivales de música, salían cosas. Claro, luego hablamos de las edades, el tipo tiene 45 años. Tenía 20 en aquel momento. Claro. Sí, la energía que tenía, por supuesto, la ciudad también la aportaba él, ¿no? Claro. A los 20 años eres capaz de insuflar tu misma energía a cualquier ciudad de mala muerte, ¿no? Claro. Imagínate una Barcelona que está en constante cambio. Pero sí es verdad que tenemos esa nostalgia. Bueno, se ha visto mucho en estas elecciones que todo el mundo llevaba en todas las listas, de alguna manera, en mayor o menor medida, el legado espiritual del maragallismo, ¿no? Sí. Recuperar aquel momento que fue un momento de cambio, de transformación, de revolución arquitectónica, de costumbres, de abrirse al mundo, porque empezaban a llegar turistas, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, ahora alguien del equipo de gobierno anterior del Ayuntamiento de Barcelona, todavía actual de Barcelona, llamó plaga de langostas a los turistas que llegan en los cruceros, piensas, bueno, si no has vivido otra cosa, es posible que tengas esta percepción negativa de los turistas, ¿no? Pero si tú has vivido la Barcelona triste del preturismo, la visión no puede ser la misma, ¿no? La Barcelona aquella, en fin, tradicional, con los restaurantes, con los manteles de color, de cuadritos rojos y blancos, ¿no? Todo esto afortunadamente se abrió al mundo y supongo que es un poco la nostalgia que tenemos del momento de cambio. Los momentos de cambio siempre son... Sí, lo que pasa es que ahí yo lo que veo ahí, discrepo un poco porque sí hay, entiendo que esa nostalgia no tiene mucho sentido, pero sí también es cierto que hay una sensación de usurpación de la ciudad al ciudadano. Yo vivo arriba, vivo en Vallebrón, es decir, vivo en un barrio trabajador, en el cual afortunadamente no tenemos todavía turismo y desafortunadamente también porque no tenemos ni bandera identitaria, pero tampoco tenemos ningún escudo meritorio de que se gentrifique, etcétera. Aunque evidentemente estamos... Y tenéis la mejor escultura de Barcelona, los ministros de Oldenburg. Sí, exacto. En tierra de nadie. Vale. Pero ahí sí me parece que hay un punto muy curioso que es el de la ciudad franquicia. Es decir, de repente la ciudad se convierte en una especie de cúmulo de franquicias donde no existe, donde cada vez menos existen tramas para ti. Y no puedes, a la mínima que te equivoques, te clavan como un turista. Y entonces eso sí me parece que está llegando a extremos bastante importantes. Y por otra parte, eso está modificándolo todo. El 60% de la gente que asiste a un museo es un turista. Hay que ir con los números en la mano para saber qué es lo que está pasando ahí. Es decir, para quién estamos programando. Eso convierte esa economía de servicios en una cultura de servicios, porque llegará el momento que vamos a programar para la mirada externa, crearnos una identidad, cualquiera que sea, para satisfacer esa mirada, porque ya evidentemente cada vez más los nativos iremos menos a ese tipo de equipamientos. Y también lo otro que me parece a mí que no hemos aprendido por ese tema de laboratorio, de un dinero público tan grande en el arte, en las artes, en la cultura, es hacer las cosas por nuestra cuenta. En Madrid hay un movimiento editorial pequeño, mediano, hay un montón de galerías, etcétera, que en Barcelona no hemos replicado, o sea, hay un momento de shock muy grande, como tú decías, después de la crisis, donde la gente no es que no pueda hacer, es que tampoco sabe qué hacer fuera de esos grandes espacios que ya además no van a tener nunca más el vigor ni el dinero que tuvieron antes, eso está claro. Hay algunos que van a la quiebra, hay una burbuja que no sabemos cómo se va a salir de ahí. Y ahí sí me parece que estamos en una situación un poco extraña. Por otra parte, sí es verdad que hay un movimiento literario bastante subterráneo que está por debajo o por encima o al lado o atraviesa y sale del procés.
Si tú ves, yo me dedico, por ejemplo, al ensayo, a la crítica de ensayo, lo que se está publicando de ensayo en literatura en Cataluña, sea en catalán, en castellano, goza de tremenda salud, pero estamos totalmente fagocitados de alguna manera por ese proceso político que no da respiro fuera de él. Y por otra parte estamos fagocitados por ese proceso económico de franquicia y el tema del turismo. O sea, Henri Lefebvre lo decía, es el momento uno ya que ya no es la ciudad de consumo, sino el consumo de la ciudad. La ciudad está siendo totalmente fagocitada por un modelo económico que es inmisericordia con cualquiera de sus identidades y por un modelo supuestamente político que quiere de alguna manera sobre ese modelo económico totalmente estandarizado montar un modelo político identitario, y eso no tiene solución. Eso me parece que es realmente una de las grandes, si no la gran contradicción a la que estamos abocados. Un modelo económico y un modelo político que son contradictorios pero no pueden vivir uno sin el otro. Yo en cuanto al tema del turismo, que creo que querías plantearlo tú, ¿no? Ya que lo citas, evidentemente es un problema que no tiene solo Barcelona, ¿no? Está cambiando las ciudades, ¿no? Nosotros sentimos nostalgia por nuestros comercios históricos, pero cuando vas a Nueva York siempre ha desaparecido algo que te gustaba y que había sido Londres. París intenta proteger su comercio histórico también y también lo pierde. Creo que ahí sería importante trabajar en planificación a largo plazo para reinventarse. Hablo del caso de Barcelona, pero podría servir para otras muchas ciudades, a través de la cultura. A través de la cultura quiere decir buscar equilibrios a través de la cultura propia, más lo que la gente espera de ti también. Yo creo que cuando se plantea, cuando planteamos que se puede incidir en la demanda a través de la oferta, lo que hay que tener en cuenta es que no nos referimos a atraer turismo de mayor nivel adquisitivo necesariamente, sino a atraer gente que realmente sea crítica y que tenga una capacidad de disfrutar de su cultura de una manera crítica, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Ahora mismo en Barcelona, si nos centramos en el ejemplo de las exposiciones que tú conoces muy bien, yo creo que hay un nivel muy bueno de exposiciones que interrogan, de exposiciones interesantes, audaces, pero al mismo tiempo hay equipamientos que podrían ofrecer exposiciones más populares, con más sentido comercial, para vender mejor estas otras exposiciones, ¿no? O sea, ahí hablamos concretamente pues del caso del MACBA, ¿no? Es un museo que por sus dimensiones y el sitio en el que está debería tener un papel clave en este diálogo entre la Barcelona preexistente y la Barcelona que viene, y que tiene una línea muy concreta, muy radical, podríamos decir, con exposiciones que están muy bien, pero que podían beneficiarse de tener al mismo tiempo, en alguna de las sedes que tiene, exposiciones un poco más comerciales, ¿no? Lo vemos en el Reina Sofía, por ejemplo. El hecho de que programen algunas exposiciones comerciales sirve de paso para que las menos comerciales tengan muchos más visitantes y sean más conocidas. Y el museo puede hacer esa labor de descubrimiento de mujeres no valoradas en su época por el hecho de serlo, de autores locales injustamente olvidados. Esto acompañado de exposiciones. Claro, si utilizamos, siempre recurrimos a descalificarlas con la palabra blockbuster. Bueno, en fin, todos hemos disfrutado de cine de autor, esta mañana se comentaba aquí, al mismo tiempo que disfrutamos de otro tipo de cine. Yo creo que la combinación es una de las líneas por las que se podría incidir para intentar tener un turismo de más calidad. Esto y fomentar algo que ya tenemos, que son los festivales literarios, festivales musicales, cuidarlos, porque yo creo que el problema ahora en Barcelona es que no se cuida suficientemente todo este sector, no se le tiene la consideración que debería tener como agente económico importante y de ordenación de ese turismo de calidad. Y bueno, trabajar un poco en esa línea. Me interesó mucho en tu libro, hablabas del efecto Milán como el ejemplo de la ciudad que fue una gran ciudad y que poco a poco fue perdiendo. ¿Qué hay que hacer, digamos, para evitar ese efecto Milán? O sea, o estamos entrando en un efecto Milán, Bueno, fue perdiendo y luego también se están reinventando. Bueno, nosotros aquí está el eterno, aquí hay un problema
por resolver y que según como es un tabú, pero que es un problema que tenemos sobre la mesa, que es la marcha de más de 3.000 empresas importantes de Cataluña, el efecto que va a tener a largo plazo. Y yo soy de los que creo que va a tener efecto. Se empieza a notar que alguna empresa ya tiene más directivos que trabajan cada vez más días del año, de la semana en Madrid, que hay algún servicio paralelo que se va, algún bufete de abogados que nombra, que ya ficha a alguien para colocarlo en Madrid, tener un pie allí. O sea, yo creo que eso a largo plazo lleva al peligro de que Barcelona se convierta en una ciudad con muchos delegados territoriales. Y cuando tienes un delegado territorial y no tienes al CEO o claro, al presidente, tienes un problema, porque a la hora de captar publicidad para un periódico, claro, o de captar patrocinio para una exposición, vas a tener que ir siempre al tercero para que luego se lo pida al segundo, al primero, y nunca sabes lo que vas a recibir. Al mismo tiempo, no puede obviarse que Barcelona tiene gran capacidad de traer talento y que se está convirtiendo en una de las ciudades más importantes del mundo en el primer nivel de startups, que tiene gran capacidad de traer talento tecnológico, una combinación de calidad de vida, emprendeduría, factores propios. Esto es un fenómeno emergente, relativamente reciente, que está funcionando muy bien y que tiene un gran futuro. ¿Compensará una cosa con la otra? Yo creo que no. Pero bueno, Barcelona tampoco... O sea, yo creo que tiene recursos para saber superar esta situación, aunque es verdad que yo creo que hay un lastre ahí económico importante de pérdida de relevancia por haber perdido las principales empresas. No sé si tenéis la sensación, siempre está la idea esta de que para ver buenas exposiciones, para ver buen teatro tienes que ir a Madrid, que no sé, tú estás muy metido en el mundo de las exposiciones y a lo mejor esta idea te parece incluso, no estás a favor, pero sí que hay como cierta idea en la calle de que en Barcelona las exposiciones no son realmente fascinantes, algunas son muy buenas, pero que las buenas realmente están en Madrid, que el teatro bueno realmente está en Madrid. No sé si estamos perdiendo a nivel cultural mucha fuerza frente a Madrid, esa cosa que antes Madrid y Barcelona se miraban con una competencia como sana, por así decirlo. No sé si ahora Madrid está sacando un poco de tajada del pequeño caos que tenemos por aquí con todos los asuntos políticos. No, yo de teatro no puedo hablar, no sí, estoy sí. al tanto. Yo creo que ahí la pregunta tiene una trampa también. En Bilbao hay una programación estupenda y extraordinaria. Hay lugares que no son Madrid y Barcelona en España, Sí. y que tienen un programa cultural tremendo, que va desde jazz hasta las exposiciones, hasta un montón de cosas, y creo que incluso gozan de no tener que demostrar nada. O sea, Bilbao y San Sebastián dedican más dinero por persona a la cultura que Barcelona y que Madrid, con lo cual eso es un dato, eso no es una opinión, con lo cual ese gran debate está ocultando a lo mejor otras formas de hacer las cosas más interesantes. A mí me parece que en Barcelona tenemos algunos problemas. Uno es que los políticos se meten donde no tienen que meterse y no se meten donde tienen que meterse. Por ejemplo, los directores de museo actualmente parecieran más preocupados por sus propias carreras que por hacer ciudad. Entonces, no hay nos hace falta una auditoría cultural de la ciudad. Es decir, tú no tienes que meterte en lo que hace la Fundación Tapies como político, ni lo que hace la Virreina, ni lo que hace el MACBA, pero tú sí tienes que establecer unas líneas según las cuales no se pisen, por lo menos, que no hagan lo mismo, o que no respondan a unas itinerancias expositivas que a lo mejor tienen algo interesante que ver en Londres, pero no aquí. Y sí, me parece que hemos perdido ese impacto. Creo que también se ha perdido en las pequeñas productoras de música que hubo hace 15, o en los colectivos de creación. Tiene que ver también con algo, que es que mucha parte de esos colectivos culturales, de algún modo, a partir del 15M, se basan a la política. Se politizan y a su vez performatizan la política. A Colau no se entiende sin el paso del activismo cultural al activismo político y de ahí a la alcaldía. Y eso es una cosa interesante, un aspecto bastante interesante. ¿Pero considerarías activismo cultural lo que hacía antes? ¿Cultural? No, pero tuvieron un tiempo de activismo cultural importante en el MACBA, CCCB, vale, todos los que estuvimos ahí. Vale. Marcelo Expósito sale del MACBA al Congreso de los Diputados, Vale. es decir, casi sin escala, ¿no? Entonces, eso es algo que es un cruce. La política se ha estetizado, se vuelve performática, se vuelve casi teatral, y el arte se hace más político. Ahora mismo yo no creo que estemos en el mejor de los momentos para el arte por esa situación.
se sabe también que hay una crisis muy fuerte, y también porque, otra vez con los números en la mano, Marx y Holmes decían lo mismo, sigue la pista del dinero, ¿no? Con los números en la mano, el problema es que Barcelona sigue supliendo muchos temas económicos que la Generalitat no asume, y al mismo tiempo el Ministerio de Cultura español casi lo que da es también simbólico, ahora que hablamos de simbología. Claro. Entonces nos están crujiendo por todos lados como barceloneses. Igual estamos cargando la mano en una ciudad como Barcelona, pero ahí tenemos un problema doble. Sí, sí. O sea, lo que da el Ministerio de Cultura para todos los equipamientos artísticos de Barcelona, creo que es menos que lo que le da el Reina Sofía. Entonces, eso es un problema. Si tanto tú quieres hablar de que todos somos españoles, y ahí, de alguna manera, el independentismo tiene razones para gritar. ¿Por qué? Porque es verdad que España no está dando suficiente dinero. Y tenemos un ayuntamiento que ya no puede más. O sea, no puede seguir suturando las carencias de una Generalitat que no pone dinero. Esto no es nuevo, pero se ha ido acentuando hasta una situación que es ahora mismo crítica. Y por eso a mí me parece que sí hemos perdido. Es decir, cuando yo llegué a Barcelona, yo no me perdí una exposición en Teclasala para hablar de Hospitalet, para no hablar del MACBA o hablar del CCCB. Hoy eso ya es más difícil, que tú vayas ahí a ver qué está pasando. Yeah. Un arquitecto catalán ha diseñado el Museo de la Arquitectura de París, el famoso Museo de la Arquitectura de Barcelona todavía no se ha hecho, y somos una ciudad donde la arquitectura tiene una magnitud que no es menor, es muy importante. Tenemos uno de los pocos centros de este país dedicados a la cultura urbana, a la cultura de la ciudad, que es el CCCB. Y hubo un momento que eso se licuó, se convirtió en algo más. Apostó por las nuevas tecnologías en el arte, no sé qué, pero cuando tenía que haberse radicalizado más en nombre de la ciudad, ¿no? Ahora recuperado. Ahora está muy interesante lo que se está planteando, pero te quiero decir que hay que ver todos esos equipamientos. España llegó un momento que para ser moderna puso en cada ciudad, en cada autonomía y hasta que en cada barrio prácticamente un museo de arte contemporáneo, cuando a lo mejor lo que puede ser el CCCB o la antigua Alhóndiga o Tabacalera o el Matadero sean las formas que demanda una cultura contemporánea, donde tú puedes mezclar desde un bar, cocina, arte, cine, etcétera, sin tener que ir a la figura museo, que de algún modo sí está de capa caída, aunque traigas a un genio y lo pueda levantar, porque hay algo que no está funcionando entre el discurso del arte, eso ya es otro debate, y el discurso y la experiencia de la gente. Independientemente de eso, yo sí creo que se ha perdido mucha comba y que no somos un referente ahora mismo, ¿no? Yo creo que ha dicho una cosa clave, y es que el ayuntamiento, que afortunadamente destina un 7% de su presupuesto a la cultura, que es un presupuesto alto, está cubriendo las carencias de un presupuesto de la Generalitat absolutamente ridículo en cuanto a porcentaje. O sea, aquí es cómo distribuyes el dinero que tienes, y el Ministerio de Cultura, que igualmente ha abandonado. Y luego incluso hay cosas que han pasado que en los últimos tiempos, o sea, la Biblioteca Nacional hace muy buen trabajo intentando captar archivos para tenerlos, ponerlos en valor, ordenarlos, literarios, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué necesariamente se tienen que ir a Madrid? ¿Por qué la Biblioteca Nacional no puede tener la titularidad y dejarlos en Barcelona? ¿Qué sentido tiene que el archivo Balcells, el archivo Tusquets se vaya a Madrid? Que pueden ser de titularidad de la biblioteca, porque es la que realmente está haciendo un trabajo que no está haciendo la Biblioteca de Cataluña, pero necesariamente tiene que ser así. Centellas. Claro. Bueno, buscar cosas. Y luego respecto a la comparación Madrid-Barcelona, es verdad, en teatro Madrid está viviendo una explosión brutal, tanto en teatro comercial como en musical, como en teatro independiente, a todos los niveles. Se ha beneficiado de una creatividad de base que luego ha ido creciendo, y se ha beneficiado pues incluso de que incluso los gobiernos del PP en la comunidad de ayuntamiento, pues en el tema de la cultura han sido abiertos y han contratado a gente que estaba bien, algunos catalanes incluso progresistas. O sea, ha habido cierta libertad para crear. Yo creo que en música Barcelona está razonablemente bien, en el tema literario podemos hablar un poco más extensamente después, pero razonablemente bien. Yo el principal problema que veo
en cuanto a la comparación Barcelona-Madrid y Barcelona y otras capitales que han sabido reinventarse a partir de la cultura. Citabas las ciudades vascas, luego también tendríamos Valencia, tenemos el ejemplo paradigmático de Málaga, ¿no? Sevilla, bueno, podríamos citar más. El problema que veo es que en los últimos años Barcelona ha dejado de ser atractiva para el usuario de cultura del resto de España. Aquí tenemos un problema. Se compensa con el extranjero, sigue viniendo, o sea, las cifras no cambian, hay gran demanda cultural, viene un público extranjero, pero esto no tendría que ser el mercado natural de la cultura barcelonesa. Barcelona se ha hecho grande también, pues, a partir del público de la admiración que despertaba en el resto de España, ¿no? Hay un estudio reciente de la Fábrica de Madrid, sobre encuesta con gestores culturales del conjunto de España, en el que se ve que hasta el 2010 estos gestores culturales, que son, pues, directores de auditorios, de museos, gente que está en el mundo de la cultura, consideraban hasta el 2010 que Barcelona era la ciudad más innovadora en cultura. Eso, a partir del 2010, empieza a pasar Madrid por delante. En el 2017 Barcelona se desploma y en el 2018 empieza lo que esperemos que sea una remontada, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una de las cuestiones importantes. Hubo un momento en el que Barcelona empezó, en los años 80, 90, ¿no? a imaginarse que formaba parte de una serie de ciudades, ¿no? del sur de Europa. La vocación cosmopolita, sumada a otra cosa, pues Génova, Marsella, Toulouse. Yo creo que Barcelona no puede dar la espalda a un sistema de ciudades mucho más potentes que estas que acabo de citar ahora, que son las que hemos mencionado, más por supuesto Madrid. Yo creo que las ciudades de Barcelona y Madrid están condenadas a entenderse mucho más allá del conflicto político. Bueno, en tu libro llegas a plantear una idea en esta época muy osada de la cocapitalidad entre Madrid y Barcelona. Sí, más que, bueno, la cocapitalidad ya es algo que incluso en alguna época, en algún momento, ha tenido su plasmación en acuerdos entre el Ayuntamiento de Barcelona, entre el Ministerio. Eso se puede plantear y de hecho ahora se vuelve a reclamar. Yo en el libro sí voy un poco más allá y planteo, igual que hay geógrafos que están ya que incluso han buscado una nueva denominación para el conjunto de ciudades muy próximas y afines que hay en la costa este americana, ¿no? Que es Boswash, ¿no? Que es Boston, Nueva York, Washington, y en la costa oeste San Francisco, Los Ángeles, bajando hasta Tijuana, o sea, transnacional. Yo planteo un poco la provocación de decir que en algún momento habrá que crear Barnamat o más Barna, porque no hay dos ciudades en el mundo más complementarias, mejor unidas, mejor comunicadas, ¿no? Y que con el tiempo deberían estar condenadas a entenderse. El otro día en El País publicaba un artículo fantástico, dos catedráticos de la Pompeu Fabra, proponiendo también como una provocación académica que dos de las grandes universidades de Barcelona y Madrid se fusionen y trabajen juntas, porque realmente se puede crear un polo de cultura y de ciencia espectacular en el sur de Europa. Ahí también yo creo que, bueno, no sé Sí. Yo hice un artículo que decía Barcelona con o sin independencia, porque así como se dice que hay que tener pacto sobre la salud, la educación, etcétera, y la cultura, yo creo que tendría que haber un pacto sobre la ciudad, sobre las grandes ciudades al menos, que fueran más allá de los conflictos políticos si se pudiera hacer. Porque lo que sí está claro es que si es bueno para Barcelona, tendría que ser bueno también para una capitalidad de una nación nueva. Si no lo es, no van a satisfacerse ninguna de las dos. Y si no, tendrían que llegar a un acuerdo de alguna manera, porque evidentemente ese es uno de los temas importantes. Cómo tú haces más grande una ciudad, sin menoscabo de lo que pueda significar eso. Y aquí siempre hemos tenido la tradición de que la ciudad y la nación se han ido casi dando cabezazos. Eso me parece que habría que ir por ahí. Eso podría ser una de las soluciones también, ¿no? Es decir, esto es como lo que siempre se sueña. Por favor, no cambien las medidas de educación, salud, etcétera, cuando cambien los gobiernos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y luego tengo mis dudas sobre la excesiva festivalización de la vida cultural barcelonesa o de otras ciudades. Eso para mí responde a una cultura del hito,
pero creo que quizás por haber llegado tarde, y haber llegado en el año 90, 92, cuando yo llegué aquí, creo que no está de más de vez en cuando averiguar qué pasó antes de que hubiera el modelo y antes de que hubiera la marca, y cómo hacían la cultura los barceloneses. Y creo que la Barcelona de finales de los 70, principios de los 80, tiene algunas respuestas que ofrecernos también, porque si no vamos a seguir siempre en lo mismo, en el mismo conflicto. Y me parece que ahí la gente, hay por lo menos una cierta enseñanza de hacer las cosas como te dé la gana. Un poco la cultura también es eso. Y esa excesiva festivalización no quiere, o sea, si tú quieres ir a oír música electrónica ahora, igual no puedes ir a oír en Barcelona música electrónica esta noche, si te da la gana, pero si tienes un gran festival de música electrónica, y así sucesivamente. Y a mí me parece que esa especie de magma, de cultura, de riada cultural que puede haber todos los días de tu vida, en pequeñas y medianas escalas, son tan importantes como esos festivales, aunque no sean más visibles, ni te metan a lo mejor 30.000 personas un fin de semana como puede ser el Sonar o Primavera Sound, etcétera. Tengo mis dudas de que eso no sea más una distorsión de la cultura contemporánea que una reafirmación. Puede ser que sea las dos cosas, ¿no? Yo ahí también tengo dudas, pero yo creo que debe haber algo complementario, ¿no? Tampoco desconozco la escena musical electrónica, pero claro, también aquí está el factor generacional, ¿no? O sea, al final acabas dejando de conocer la ciudad como la conocías, ¿no? Yo conocí hace unos meses este fenómeno fantástico que cerrará estas jornadas del Slam Poetry por mi hijo, ¿no? Que me llevó un día a un bar y me quedé alucinado de ver que había 100 jóvenes reunidos allí para escuchar poesía recitada, bailada, ¿no? Bailada, interpretada. Me pareció sensacional, y luego ver que el auditorio grande del CCCB se llenaba con 500 personas y había gente en la puerta para la final de Poetry. Si acabas descubriendo, claro, es que aquí siempre al final hay que hacer un poco de autocrítica. Yo la hago cuando escribo, al menos intento decir, no sé qué está pasando en la ciudad, porque afortunadamente es tan compleja y tan rica que no podemos abarcarla ni los que intentamos hacerlo, ¿no? Y aunque hagas el esfuerzo, pues siempre te dejas algo, ¿no? O sea, tampoco, una vez me escribió la directora actual del CCCB diciendo, veo que eres muy crítico, acércate un día a ver estas conferencias que hacemos de filósofos, de pensadores, y hostia, vas allí y ves a centenares de gente joven que ha salido de estudiar y se va ahí a escuchar una conferencia en inglés, y dices, bueno, pues oye, no estamos tan mal. En esta idea tuya de que también sale en el libro, por cierto, en tu libro digo, de que aquello que no fuera bueno para Barcelona, en el fondo tampoco podría ser bueno para la nación donde está, y bueno, esta necesidad choca con esa otra idea de la Gran Barcelona, que tradicionalmente, según explicas en el libro, la política ha mirado de frenar siempre, ¿no? No interesa una Gran Barcelona porque en un momento dado puede ir en contra de ciertos intereses. Sí, diversos motivos. Hubo un momento mágico, feliz, en el que el liderazgo, otra vez, de Pascual Maragall y cierta dispersión de... Bueno, el PSC era diferente a como es ahora, propició la creación de la Corporación Metropolitana de Barcelona, hasta que se convirtió en un auténtico poder municipal y el embrión de lo que debía ser la Gran Barcelona. Se explica una anécdota que es real. Cuando Jordi Pujol definitivamente vio que aquello no podía irle bien, es cuando se enteró de que la corporación había estrenado un himno y una bandera, y allí fue cuando realmente se puso en marcha el proceso de desmantelamiento de la corporación que acabó en el año 67 con lo que hubiera sido eso, pues el gran salto de Barcelona a poderse equiparar con otras ciudades que han vivido ese proceso de maneras diferentes, pero lo han vivido, ¿no? Madrid por anexión de municipios, Londres mucho más reciente, pero también han sabido hacerlo. Pero no podemos estar 30 años después culpando todavía a Jordi Pujol de aquello, porque en 30 años los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona han podido poner en marcha la corporación. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que nadie quiere perder competencias, y que los que conocen bien el PSC pues saben que hay una serie de poderes, contrapoderes, que hacen que esto sea muy complicado.
La propia Ada Colau, cuando llegó al poder, sin conocer estas interioridades, se creyó, y además estuvo muy bien que lo intentara, ¿no?, que podía dar ese salto a la Barcelona metropolitana, y encontró que alcaldes y alcaldesas importantes del PSC no estaban muy por la labor de acompañarla. Y ahí tenemos un problema de muy difícil solución. Bueno, vamos a buscar algunas soluciones, digamos, un poco a las cosas negativas que pueda tener la ciudad y la cultura, y hay otras positivas, como hemos dicho. Tú, por ejemplo, hablas de reconectar la ciudad, también hablas de recuperar esa idea del orgullo de ser barcelonés, que al tener que recuperarlo se sobreentiende que es que se ha perdido. Y no sé si podéis aportar algunas ideas básicas para, desde la cultura, hacer que las ciudades mejoren, o desde las ciudades hacer que la cultura mejore, un poco como conclusión. Yo, muy brevemente, lo del orgullo. Claro, este libro está escrito un poco bajo el impacto de los hechos de hace 2 años, cuando todos en Barcelona éramos o independentistas o no independentistas. Sí. Entonces, el libro propone un pacto pro Barcelona, en el que independentistas y no independentistas aparquen, un poco lo que decías antes, aparquen sus sentimientos identitarios y trabajen por la ciudad en el marco de lo que es la ciudad. Luego están los parlamentos catalanes, está el Congreso para otro tipo de cosas. Y luego yo, para cerrar esta parte, como comentabas, el tema de la conexión, yo creo que es que, lo pondría con un ejemplo concreto, hay que ir a buscar lo que sabemos que es innovador y puede tener un sello, no diría marca, un sello Barcelona. El mundo del arte, por ejemplo, vive un momento no muy boyante en Barcelona. En cambio, está rodeado de centros de investigación de primerísimo nivel, ¿no? O sea, yo creo que el tema del arte y la ciencia está todavía muy por explotar en Barcelona. Hay en los últimos 2 años ya la figura del artista residente se va abriendo paso, ¿no?, en centros de investigación, pero realmente para el mundo del arte, incluso de la literatura, desaprovechar el talento que hay en centros como el Supercomputador, como el Instituto de Ciencias Fotónicas, como el Instituto de Recerca Biomédica, como la Fundación Pascual Maragall, con gente que está haciendo cosas brillantísimas que trascienden la ciencia para ser propiamente arte. Yo creo que ahí hay un terreno que vale la pena explorar. Yo no sé si por tu lado la idea podría ir, no interesa mucho esto que has dicho, que las cosas como institucionales estaban ahora mismo como una burbuja, pero que los ensayistas y algunos temas que van como por debajo de las instituciones, que van un poco más por libre, sí que lo veías que tenían mucha salud, ¿no? Pero es que sí, está encendido, pero... No, ahora nada, no se enciende, se acaba la pila. Cuando toca se oye. ¿Eh? Cuando toca se... No, es él que toca. No, yo te puedo tocar y no sé nada. Bueno, pero si bueno, pues tengo mala suerte con los micros, que conste. Sí, la segunda vez en... La segunda vez, sí. Bueno, Sí, bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Sí creo que tiene que haber un proyecto de ciudad hacia adelante, que esté más allá no puede no estar atravesado por el conflicto político, pero sí un compromiso de ese orgullo urbano, de ciudad-estado, que a mí sí me parece que es muy recuperable hacia el futuro. Creo que hay que buscar esos territorios menos visibles. Ya sabemos que somos unos campeones en la festivalización y todo eso, y en las franquicias culturales, eso está clarísimo. Y sigo planteando un pequeño lugar para la arqueología de la ciudad que fue previa a todo esto. No sé, Julià Guillamón escribió La ciudad interrumpida y me parece que es algo a tener en cuenta. El otro día me leí un libro muy interesante sobre los proyectos rechazados de edificios arquitectónicos y de espacios de la ciudad, y me parece muy interesante. Por ejemplo, nosotros nos enteramos en todos los concursos de los directores y directoras que han ganado un concurso público. Nunca se ha publicado el proyecto que tienen. La ciudad, la sociedad barcelonesa no sabe por qué el director del MACBA ganó ese concurso, no ha publicado en su web, no ha colgado su proyecto, o el director del otro lado, o la directora de más cual lado. Eso me parece seguir en una cultura nominalista, heroica, propia, casi de un tiempo que ya pasó. Y me parece también que habría que tejer redes sociales físicas, no solo las redes sociales de internet, etcétera, sino que eso pueda dar lugar. Por ahí me parece que está
la idea, pero teniendo en cuenta que sí es muy difícil y que además ahora mismo no sabemos a dónde vamos a ir, porque esta ciudad no es distinta a esas otras ciudades. Es decir, una ciudad que la estandarización no le hizo demasiado bien, me parece a mí, está en crisis, porque ya no se puede seguir con esas ciudades sin ningún tipo casi de reconocimiento individual, pero por otra parte no la puedes recuperar para una identidad que no existe, sustancialista. Entonces, eso es una tensión irresuelta que empezar por ahí ya me parece suficientemente prometedor.